En la vida como en la inversión seguramente vas a cometer muchos errores, ¿sí? Y hoy te traigo unos errores que la verdad nadie está comentando y son muy comunes en cuanto a tener que operar CDRs. Hace nada, poquito se puso ya disponible en el mercado argentino los ETFs por medio de CDRs. Este activo que se comió prácticamente el 40% del volumen total de la bolsa argentina. Impresionante. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Microfinanzas Personales. Yo soy Marco Simi y el día de hoy me clavo las gafas, nos tenemos que poner a estudiar y te voy a estar mostrando 5 errores imperdonables que cometés al comprar ETFs. Error número 1. No saber el ratio del ETF que estás comprando. ¿Por qué es importante el ratio? Básicamente porque nosotros podemos comprar fracción del activo. No hace falta comprar el activo entero. Como el activo entero a veces suele ser caro, entonces tenemos que saber qué ratios tienen y si podemos comprarlos por menos o por más. Y eso te lo paso a explicar en la web que vas a ver a continuación. Acá, como verás, estamos en lo que es Bull Market. Y acá justo tengo la solapa donde tengo listado todos los ETFs que tenemos en el mercado argentino al día de hoy. No voy a entrar mucho en detalle, sí son estos. Básicamente es el que replica el S&P 500, lo que es el QQQ que replica el Nasdaq, este que es el Russell 2000, lo que es mercados emergentes, luego tenemos el sector financiero, el sector de energía, el Dow Jones, parte de Brasil y el ARC, que es de innovaciones. Si querés que haga un video en detalle tratando de armar una cartera para largo plazo de estos activos, me lo dejas en los comentarios y una manito arriba, dale. Vamos con el tema de los ratios. ¿Qué son los ratios? Bueno, básicamente lo que te comentaba, ¿no? El precio del ETF, es decir, del QQQ, ronda los $351, pero como nosotros lo compramos acá en Argentina, tiene un ratio. El ratio es de 20. Es decir, que 20 CDRs equivalen a un ETF del QQQ, es decir, de este ETF que replica el movimiento del índice Nasdaq. Bien, ahora yo puedo comprar uno, sí, acá básicamente te dice valor del CDR con dólar CCL de Apple. En este caso está tomando el valor de Apple. Si yo me vengo básicamente a lo que es Bull Market o cualquier otro broker de tu preferencia, podemos ver que en la caja de puntas hay gente que está comprando uno o hay gente que está vendiendo 16 o uno o demás. Pero tenelo en cuenta, ¿sí? Porque no necesariamente necesitas los $351 para poder operar. Podés comprarlos por fracciones más chicas. Segundo error que cometés y seguramente no le das bolilla es no ver el valor del contado con liquidación. El valor del contado con liquidación es un factor fundamental a la hora de tener que operar lo que son CDRs. ¿Por qué? Porque los CDRs son instrumentos que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y no es la acción como tal, es decir, se comercia, es decir, en la bolsa de comercio de acá de Buenos Aires, pero no es como tener, replica, digamos. Dicho esto, como vos entras en pesos y estás comprando un activo dolarizado, está un tipo de cambio. Y el tipo de cambio se llama CCL o contado con liquidación, que ahora te voy a mostrar en TradingView cómo ponerlo y cómo analizarlo. Bueno, acá como verás ya estamos en TradingView. Te voy a dejar la fórmula. La fórmula básicamente es esta. Es Galicia por 10 dividido el ADR de Galicia en Estados Unidos. Esto te va a dar el CCL de Galicia, como habíamos visto hoy que también tomaban el CCL de Apple. Pero básicamente el de Galicia es el mejorcito. Y acá claramente, históricamente, si yo te pongo esto en semanal, toda la vida fue alcista, ¿sí? Esto es básicamente como nuestra moneda cada vez va valiendo menos y el dólar cada vez va tomando un poquito más de fuerza. ¿Por qué te digo que tenés que ver el contado con liquidación a la hora de tener que comprar estos activos? ¿Sí? Básicamente, ¿cómo determinamos si el dólar está caro, si está barato, si se va a ir a 300 o si se va a ir a 200.000? Bueno, lo que tenés que hacer es básicamente poner una EMA de 50 periodos. Ese es mi filtro. En este caso yo tengo de 55, pero una de 50 también es válida. Bien, ese es mi filtro. Todo lo que esté por debajo de la EMA de 50 significa que el precio del contado con liquidación está barato. O tocando la media de 50. Históricamente, y te lo muestro acá en el gráfico no miente, nunca tocó la EMA de 200. Así que la EMA de 200 periodos exponencial es también un buen filtro, ¿sí? Fíjense que por ejemplo acá casi en un periodo de 2019, casi que veníamos. ¿Por qué te digo que lo tenés que ver? Porque si vos entras en un ETF ahora, después te voy a hacer un ejemplo, estás pagando un dólar bastante caro. Entonces, si el índice se mantiene, o el ETF en todo caso, se mantiene lateral, pero el contado con liqui tiende a querer corregir, vos vas a ver fluctuaciones en el precio que te van a inquietar, es decir, lo vas a ver en pérdida. ¿Por qué? Porque estás comprando un activo dolarizado y estás pagando más caro ese dólar. Lo normal sería siempre cerca de la EMA de 50 periodos, o por arriba o por debajo, pero nunca cuando ya tenemos
un avance bastante, ¿no? Es decir, un avance bastante completo. Podemos ver que de la EMA de 50 hasta ahora tenemos casi un 8%. Entonces, si nos corrige un 8%, lo vamos a ver en la cartera. Vamos con un ejemplo. Acá, como verás, tengo el QQQ y acá lo que es Galicia, es decir, el precio del contado con liquidación. Fíjate que en este punto el índice tiende a subir hasta acá, más o menos septiembre. Y fíjate cómo luego del 1 de septiembre el índice empieza a caer, pero el contado con liquidación sube. Vamos a... Para que me voy a correr un cachito de gráfico. Ahí lo vamos a ver mejor. Fíjate cómo empieza a subir. Acá tengo el índice. El QQQ, el que replica el Nasdaq. Y acá tengo el contado con liquidación. Fíjate cómo empieza a subir hasta un punto en que acá el índice cae, pero el contado con liquidación sube, el dólar sube. Lo que vas a ver vos reflejado ahí va a ser un aumento en tu cartera. Hasta te va a decir que vas a estar ganando. ¿Por qué? Porque no es en realidad una ganancia real, sino que tu dinero se está revalorizando. ¿Por qué? Porque vos compraste con un dólar más barato. Entonces, si el índice cae y el dólar acá te sube, básicamente estás, entre comillas, amortiguando la caída, porque el broker siempre te lo muestra en pesos. Ahora, ¿es real? No. Desgraciadamente tenés que empezar a usar calculadora. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo compré, por ejemplo, un CDR acá, es decir, en este punto, y que equivalen aproximadamente, esto es un ejemplo, 17 dólares, tenés que hacer la cuenta, es decir, cuánto es que vale el valor. Yo compré un CDR, acá tenemos 20, ¿no? El ratio es 20, pero yo compré un CDR de QQQ, lo pagué un contado con liquidación y esto me da 17. Yo ya dejo de ver en pesos. Acá me va a seguir figurando en el broker local en pesos, pero yo el peso tengo que dejar de verlo, tengo que pensar en dólares, porque estoy comprando un activo dolarizado. Y justamente es esto, es decir, vos ves el movimiento y sabemos cuántos dólares más tenemos. Por ejemplo, a partir de acá ya tenemos 18. Y a partir de acá abajo tenemos, no sé, vamos a ponerle 16 en este punto. Te conviene verlo de esta forma. Si bien entras y salís en pesos, te conviene verlo de esta forma porque es donde tenés la ganancia real. Cuando vos tenés estas fluctuaciones en el precio de lo que es el contado con liquidación, tenés que ver también a qué momento vas a salir, ¿sí? Obviamente te conviene salir también a un contado con liqui caro, pero básicamente no es que te está amortiguando la caída, es que está sufriendo un poco menos el valor adquisitivo de tus pesos, o no estás perdiendo en ese sentido porque vos compraste a un dólar más barato. Tenelo en cuenta porque a veces me vienen y me dicen, gané un montón en CDRs. No, en realidad lo que capaz que la acción hizo así en Estados Unidos y acá el dólar te sigue subiendo. Seguís en dólares teniendo la misma cantidad, pero en pesos entraste con 1000 y capaz que saliste con 2000 pesos. Ah, yo gané. No, en dólares seguís teniendo lo mismo o menos. A tenerlo en cuenta. Vamos con el tercer error. Saber que los CDRs no son iguales a los ETFs. Ya sabemos más o menos lo del contado con liquidación que te expliqué y demás, pero ¿qué es saber que no es igual a un ETF? Los ETFs, que son fondos cotizados y cotizan en la bolsa de Estados Unidos, si bien acá los operamos por medio de CDRs, que es un instrumento el cual, como te dije, cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, no son lo mismo. Tenés que tener en cuenta que los días feriados de acá de Argentina, la Bolsa de Comercio está cerrada. Y si el índice Nasdaq o cualquier otro ETF empieza a caer un lunes o un martes y vos el mercado acá lo tenés cerrado, en Estados Unidos va a caer y vos no lo vas a poder vender. Vas a ver esa operación reflejada el otro día. Y luego tenemos la otra contra de que, por ejemplo, te puede agarrar una fecha festiva o un feriado en Estados Unidos y la Bolsa de Comercio en Argentina abre. Y vos vas a ver que se puede vender y comprar lo que son los ETFs o las acciones en CDRs. Ese no es el precio real del activo, porque vos tenés volúmenes, los cuales en Estados Unidos no se están moviendo, y acá te pueden poner un precio el cual no tiene absolutamente nada que ver con la acción afuera. El cuarto error muy común también es ver los ETFs como CDRs. ¿Cómo es esto? Básicamente lo ven en pesos y ahora te voy a dar una demostración de a qué me refiero. Cuando uno analiza ETFs o ya sea un activo en CDRs, tiene que buscar lo que es el par en Estados Unidos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo del QQQ. En este caso, si yo pongo el de Argentina, no tiene velas, ¿sí? ¿Por qué no tiene velas? Porque salió hace poco a cotizar. Bien, y tengo el precio en pesos. Claro, uno entra en pesos, pero acordate que estás dolarizado. Lo más común y más normal y ver el precio real es buscar
el ticker en TradingView o en alguna otra plataforma de tu preferencia, pero siempre que sea en Estados Unidos, porque acá vas a tener no solamente mucho más para analizar, sino que es lo real, es el movimiento real histórico que ha tenido el desempeño de este activo. Como empezaron a cotizar hace poco, no te sirve. Te voy a dar un ejemplo con Coca-Cola. Si vos ves Coca-Cola en Estados Unidos y vamos a poner Coca-Cola en Argentina, vas a ver que el gráfico no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, voy a quitar los indicadores para que lo puedas ver. Fíjate cómo en 2018 Coca-Cola en Estados Unidos está medianamente lateral y cómo Coca-Cola en CDRs, en lo que es acá Argentina, nunca paró de subir. De hecho, tuvimos una subida del 559%. Esto es lo que te digo que está acompañado con el otro error del contado con liquidación. Acá está metido el contado con liqui y por eso es un error verlo en pesos. Acordate que vos, una vez que compras el activo dolarizados, dejaste de pensar en pesos y empezás a pensar en dólares. Pasamos a esta parte del gráfico para poder analizar. Siempre analizarlo en la moneda en la que va, que quiere decir que es el activo de afuera de Estados Unidos. Quinto y último error, y de los más comunes, es no saber qué tiene el ETF. La pregunta del millón: ¿qué estoy comprando y a quién le estoy comprando? Como te dije, los ETF son fondos cotizados, pero también tenemos que saber que si replican el movimiento del Nasdaq, tenemos que saber qué tiene el Nasdaq adentro, cómo rindió, comparado con qué otro activo rindió más, si es mejor, si es peor, porque muchos te dicen, no, tienen las empresas tecnológicas de Estados Unidos, tenemos Apple, Tesla, Amazon, Microsoft, sí, bueno, pero también hay otras empresas que no van bien, no van bien, paga dividendos, tiene mucho riesgo o no. Eso es lo que te voy a enseñar ahora, que también es muy fácil de averiguar. Lo que vas a hacer es irte a Google y poner nada más y nada menos que TD Ameritrade, y vas a poner ETF y vas a poner QQQ o el ETF de tu preferencia que tengas acá para operar, es decir, lo pones acá y vas a buscar acá donde dice Research TD Ameritrade. Cuando hagas clic acá, lo que va a hacer es enviarte a la página de este broker, y esta información es totalmente gratuita, no necesitas cuenta en el broker ni nada por el estilo. Es una información completamente gratuita. Lo único que tenés que hacer es doble clic, traducir al español, y acá te va a dar todos los datos de este ETF, ¿sí? Fíjate que dice que es un riesgo por encima del promedio, tiene un retorno alto, ¿sí? Un crecimiento grande, y acá más o menos nos explica, fíjate cuánto rinde en un mes, en 3 meses, en 6 meses, en un año. Tenemos muchísima información para saber si estamos haciendo una buena compra o no y hacia dónde es el futuro que va este ETF. Por el lado del portafolio, lo mismo, tenemos básicamente lo que tiene más ponderación. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Nvidia, Google, Alphabet. Hay muchas, Adobe. Son básicamente empresas tecnológicas que el Nasdaq hoy en día está cayendo bastante. De hecho, es uno de mis activos favoritos a la hora de operar. No quita que cuando pase todo este lío o tormenta, sea una buena oportunidad de comprar estos activos. Porque además de no tener que andar comprando una acción por cada una, podés invertir por 4.000 pesos argentinos, que es prácticamente unos 17 dólares a contado con liquidación, comprar y diversificar en todas estas empresas, es decir, más de 100 empresas con un solo activo. Chicos, espero que estos errores les sean de utilidad, traten de no cometerlos, son fallos, no diría que graves, pero sí a la hora de tomar consideración en cuanto a los activos que estamos operando y en cuanto también de saber qué estamos comprando y a quién le estamos comprando. Dejamos un poco el estudio, muchísimas gracias por participar de este video, déjenme una manito arriba, compartan el video si les gustó, déjenme en un comentario abajo para saber si quieren que yo arme una cartera o analicemos este tipo de ETFs que tenemos en el mercado argentino para saber cuál es la mejor opción para mucho más largo plazo. Me despido, chau como siempre, cuídense.